Muy bien, bienvenidos a todos los que nos están siguiendo justamente en un espacio más de mente y corazón en conexión. Y entonces hoy justamente vamos a explorar una herramienta poderosa y que de alguna u otra forma ha transformado y ha sido una herramienta poderosa tanto para el desarrollo personal como también para los procesos de aprendizaje. Y esto sumado con todos los aportes que hemos tenido hoy en día con la neurociencia, a partir más o menos entre el siglo XX aproximadamente, ha habido aportes de gran significancia que ha beneficiado tanto al área educativa como también en el área de la psicología. Entonces hoy justamente tengo el agrado de presentar a una persona muy especial y es nuestro invitado plus en Mente y Corazón en Conexión, pero sin antes agradecer justamente a Conexión Plus y a Mariana Camandrelli por la oportunidad de poder justamente interactuar y brindar aportes y contenidos de valor. Bien, entonces hoy les voy a hablar un poco sobre nuestro invitado plus. Juan Carlos Campos es un profesor y coach. Y él tiene una experiencia aproximada de 15 años en lo que es la enseñanza y la formación docente a nivel internacional. Aparte, es un formador, el licenciado en Neuro Language Coaching y él tiene una sólida base, ¿no?, en lo que es neurociencia del aprendizaje, psicología y el coach. Además, ha trabajado como educador en diversas partes del mundo, ayudando a transformar de una manera significativa la manera de enseñar y aprender el idioma del inglés. Además, yo podría decir que he tenido la oportunidad justamente de compartir con él algunos espacios donde él ha brindado capacitaciones, charlas, y en otros espacios he tenido el honor de ser su estudiante, ¿no?, en lo que es el idioma del inglés. Así que él justamente posee un espíritu muy emprendedor, es co-creador de diferentes cursos y talleres. Entonces, sin más, vamos a comenzar, ¿no?, este viaje de autoconocimiento y motivación y cambio. Así que, bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jenny? Gracias por esa presentación tan bonita, tan especial. Y gracias a Mente y Corazón en Conexión y a Tiempo de Fluir por la invitación y considerarme en este espacio. Muchas gracias, Juan Carlos, también por justamente darnos una parte de tu tiempo valioso, porque sé que todo lo que vamos a compartir hoy va a ser muy beneficioso y vamos a tener una forma de mirar el aprendizaje de inglés no como algo como que no es posible, ¿no?, sino que hay estrategias justamente que permiten que este aprendizaje fluya mucho más interactivo y dinámico. Entonces, para comenzar, me gustaría que nos pongas un poco en contexto. ¿Cuál es la historia detrás del nacimiento del coaching y qué es lo que hace relevante hoy en día? Sí, el coaching es una herramienta muy útil, como tú lo compartiste al inicio de esta conversación, que se expandió, ¿no? Se ha expandido en diversas áreas y ha llegado al tema de la educación. Pero si nos remontamos un poco al pasado, el coaching nace del francés, del húngaro y del alemán también, pero principalmente del húngaro, porque allá en Hungría existe una ciudad llamada Kochi, que fabricaban carruajes, carros, autos, vehículos. Y si vemos la función de un vehículo, exactamente es llevarte de un punto en donde estás a donde quieres llegar justamente. Y si vemos la esencia del coaching, es justamente eso, ¿no? Es un coach, un especialista que te ayuda a despertar todo tu potencial, tanto profesional, académico, personal, y en mi caso en el tema de los idiomas y también de la educación. Posteriormente, siglos después, el coaching se expande al mundo de los deportes,
También en Inglaterra se utilizaba esta palabra coach para conectarla con un tutor privado que ayudaba a una persona a pasar sus exámenes, ¿no? En una academia, en una universidad. Y luego ya tanto en Inglaterra, en Cambridge como Oxford, adoptan esta palabra porque justamente se requería profesionalizar los deportes, sobre todo las competencias en botes entre estas dos universidades. Y se formaliza la palabra coach. Y luego ya en los 70 aproximadamente nace el coaching de una manera bastante fortuita en realidad. Un especialista llamado Timothy Galway, que era un coach de tenis, un preparador de tenis, se daba cuenta de que al momento de dar instrucciones a sus aprendices de cómo golpear la pelota con la raqueta, cómo responder, cómo pararse, ellos no podían hacer lo que él les pedía. Estaban demasiado concentrados en realizar la actividad, pero no podían ejecutarla. Lo intentaba muchas veces hasta que decidió cambiar su enfoque y dijo, si las instrucciones no están funcionando, entonces voy a cambiar. ¿Y qué hizo? Empezó a hacer preguntas. ¿Cómo te Mm. gustaría que te lance la pelota? ¿Qué sientes cuando respondes la pelota? Y de ahí nace el descubrimiento de que, bueno, desde el punto de vista desde el cerebro, tenemos un cerebro que realiza actividades y un cerebro pensante. Y a veces uno y el otro entran en conflicto, no permitiendo la ejecución de la acción. Y por eso que el coaching hoy por hoy funciona bastante bien, porque se adecúa en cierta forma a la forma en cómo uno está mentalmente programado. Y así el cerebro ve que si yo hago esto en base a lo que yo creo, a mis principios, a mis valores, va a ser más fácil que yo tome acción en vez de que alguien me diga qué hacer. Y Mira, es por eso que interesante. es bastante bien. Interesante todo lo que nos compartes, Juan Carlos, ¿no? Mientras ibas contestando y compartiendo justamente toda la interacción, me surgían ciertas palabras como motivación, ¿no? Esta Ujú. motivación intrínseca que a veces no se puede perder dentro de lo que es el aprendizaje. Y por otro lado, las estrategias, ¿no? Porque no todos tenemos la misma forma de aprender, ni tampoco el mismo ritmo. Así Y es. también me interesó mucho justamente del carro, ¿no? Que cuando Así es. partía de un sitio para ir a otro. Ujú. Interesante. Ujú. Y ahora mira, que entendemos un poco más justamente esta parte de su origen, este contexto que también es importante para poder profundizar un poco más en su esencia. ¿Qué cualidades del coach, ¿no? Lo convierte justamente en una herramienta transformadora para ciertas personas? Yo creo que esta herramienta ofrece claridad a las personas. Muy en el fondo, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Si uno se pone a reflexionar y se sienta, sabe en el fondo qué es lo que tiene que hacer, pero no está demasiado claro. Entonces, al no haber claridad, nuestros cerebros no nos apoyan en el sentido de tomar acción, porque ya sabemos que uno de los principios generales de nuestros cerebros es el ahorro de energía. Entonces, Ujú. cuando nuestro cerebro ve que un proceso va a ser muy complicado, muy extenso, no tengo un claro panorama de cómo realizar algo, procrastinamos. ¿A quién le ha pasado esto en el pasado? ¿No? Muchas veces. Entonces, el coaching ofrece claridad a través de esta conversación. El coach va indirectamente llevando a las personas a sus propias respuestas, ofreciéndole claridad absoluta de cómo la persona podría resolver este dilema que tiene o cómo establecer un objetivo bastante específico en cierta área de su vida. Entonces yo diría que la cualidad fundamental del coaching, dentro de las muchas estrategias y herramientas que tiene, es brindarte claridad absoluta para tomar acción. O sea, mejor dicho, tener claro a dónde queremos llegar y a partir de ello buscar estrategias de acción, ¿no? Así es. Entonces, entonces hay algo importante también que mencionaste, procrastinamos. Y justamente ayer estaba revisando un cuestionario de hábitos
de estudio y entre las preguntas era, ¿no? ¿Por cuál curso inicias? ¿Por el más difícil, por la tarea más difícil o por la tarea más fácil, ¿no? Y muchas Ujú. veces, como tú dices, deseamos ahorrar energía y algunos optan por la tarea más fácil, pero ya cuando llegamos a la tarea más difícil ya estamos un poco agotados y quizás lo dejamos para después. Muy bien. Así Entonces, es. en tu práctica, ¿no? En tu práctica, y bueno, yo, como he mencionado al inicio, he tenido la oportunidad de ser alumna de Juan Carlos y siempre he disfrutado mucho cada clase porque es muy interactiva, muy dinámica, eh, se puntualiza mucho en lo que es el acento, la pronunciación y todo ello, ¿no? Entonces, es un espacio muy rico. Y también por lo que he escuchado a mis Gracias. compañeras opinar, me dicen, ay, ojalá que nos toque otra vez Juan Carlos. Entonces, es un espacio muy rico de aprendizaje, porque justamente la forma de enseñar de Juan Carlos no es la forma tradicional, ¿no? Sino es una forma más vivencial, más dinámica, más rica. Entonces, desde tu práctica profesional, eh, combinas el coaching con el aprendizaje del idioma. Entonces, Así es. dinos o coméntanos de qué manera integras justamente el coach dentro de los procesos de aprendizaje de idioma para potenciar de alguna u otra forma los resultados reales. Sí, un coach, para empezar, tiene un estilo de comunicación tal vez un poco diferente al de un profesor, digámosle más tradicional, porque un profesor le gusta, en cierta forma, se enseñorea a la hora de dar instrucciones claras, lo cual está bien. Pero hoy por hoy sabemos de que demasiado, el abuso de dar muchas instrucciones, el abuso de imperativos genera un cierto rechazo en la persona. Y no es que seamos rebeldes, sino es que nuestro cerebro le cuesta aceptar una orden cuando no ha aceptado, como le llamo yo, las reglas del juego. Entonces, por eso que el abuso de orden tras orden, instrucción tras instrucción, resulta un poco esquivo para el aprendiz, para el alumno, para el participante. Entonces, cuando se trata de la enseñanza, también hay un cierto conflicto en el dar una instrucción y explicar las cosas desde el punto de vista del profesor. Uno explica las cosas como cree que la persona va a aprender, pero la forma en cómo yo explico algo no necesariamente quiere decir que la persona lo vaya a entender de la misma manera, porque un profesor explica en base a su propia experiencia, pero uno está mentalmente configurado de otra manera. Entonces, la manera en cómo yo entiendo algo no quiere decir que Jenny, que Mariana o cualquiera de las personas que nos escuchan lo vaya a entender de la misma manera. Entonces, un coach te ayuda a que llegues con tus propias respuestas. Entonces, uno mismo haciendo las preguntas adecuadas en el momento adecuado puede llevar al umbral del entendimiento a su propio aprendiz. Entonces, preguntas como, ¿qué es lo que ves acá? ¿Por qué crees que el verbo está cambiando de esta manera? Tómate unos segundos para que tú mismo analices la estructura y pienses por qué está pasando esto. Y uno Ujú. ve las cosas desde su propia perspectiva y automáticamente genera un ajá, un momento del ajá, un momento de eureka. Y cuando uno tiene ese momento que a todos nos ha pasado, donde se conectan los puntos, teóricamente uno no va a olvidar nunca lo que aprendió en ese instante. Y es por eso que hay un entendimiento más poderoso que el que simplemente explicar a alguien, esto funciona de esta manera. Ujú. Ujú. Está muy interesante justamente todo lo que nos compartes. Y Ujú. bueno, si por ahí alguien se está interesando, quizás es profesor, ¿no? de un idioma y quiere quizás dinamizar con estas nuevas herramientas, ustedes pueden visitar la página justamente que en un momento estuvieron posteando para que Juan Carlos con todo el gusto les dé más información. Así que siempre estamos en un proceso de aprendizaje, siempre tenemos que adaptarnos a los cambios y si tenemos estas herramientas que van a mejorar nuestra interacción justamente con tu alumno o dentro del lugar donde estás trabajando, aún mucho mejor. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Justamente con esta conversación tan rica. Y quiero pedirte algo
práctico e inspirador. Eh, si tuvieras que darnos un consejo basado justamente en los principios del coaching, ¿cuál sería el más valioso para quienes están en ese proceso de cambio o aprendizaje? Gracias por la pregunta. Y un poco que rompe con el esquema del coaching, porque si vemos que el coaching no necesariamente es dar consejos a alguien, pero voy a romper la regla el día de hoy. Pero sí, dentro de las herramientas que posee un coach en su arsenal, y también como psicólogos, ¿no? Poseen mucho el escucha activa. Entonces, Ujú. esto creo yo que es una herramienta que uno en su día a día puede utilizar más y más y más, porque el mundo se está aproximando a que todos sepan qué hay que hacer por el acceso a información. Hoy día podemos encontrar nuestras propias respuestas rápidamente. Y en una conversación les decimos a las personas, tienes que solucionar esto de esta manera o puedes hacer A, B y C para resolver esto, pero no necesariamente todas las personas están buscando soluciones en ese instante. Entonces, regalemos a las personas un poco nuestro tiempo, nuestros oídos y poder escuchar realmente lo que quieren decir, porque no es todo dar consejos. De hecho, muchas veces les ha pasado seguramente que cuando dan un consejo a alguien, esta persona se los puede agradecer, pero al final no va a tomar acción sobre ese consejo, ya sea en el plano profesional, personal, económico, etcétera. Entonces, yo creo que sí, necesitamos escucharnos un poco más y preguntarles, ¿no? ¿Qué estás buscando de esta conversación? ¿Una solución o de repente simplemente quieres que te escuche en este instante, ¿no? ¿O qué podemos hacer al respecto? Lo que me lleva también muy de la mano con el tema de la empatía. Como docentes, como educadores, somos muy empáticos, pero a veces la empatía sola no soluciona la situación. Entonces es combinarlo con, ok, entiendo y sé cómo te sientes, pero ¿qué podemos hacer al respecto también? Entonces, escuchar muy bien a la persona, entender cómo se está sintiendo, pero ir un paso más allá y preguntarles cómo podemos resolver esto juntos, cómo te Ujú. puedo apoyar y no Sí. en vez de darte consejos. Eso es Sí, lo que podría. es interesante, ¿no? Justamente lo que mencionas de dar consejos y a veces hay ciertos mitos, ¿no? No referentes solamente de repente con la herramienta del coach, sino también en el área de la psicología. En el área de psicología tampoco no se dan consejos, ¿no? Sino se brindan justamente ese diálogo socrático, ese cuestionamiento para que Ujú. el paciente pueda encontrar, ¿no? Sus propios caminos y tome sus propias decisiones. Porque Así el es. problema justamente radica que si se ciñe en dar consejos, es posible que después te digan, Juan Carlos, tú me dijiste, ¿no? Ah, claro que sí. ¿No? Tú me No debía, dijiste, no debía y no, haberte hecho no, caso. no pasó como yo esperaba, ¿no? Muy bien, mira, por aquí nos preguntan, ¿cómo podemos contactarlo directamente? Ujú. Yo creo que por el Instagram. Sí, por Instagram me pueden seguir. Está apareciendo seguramente en la parte inferior mi dirección de Instagram y con gusto puedo responder. No tengo un community manager, así que yo mismo voy a responder ese mensaje. Así que es la vía más fácil. Muy bien, y yo quisiera justamente en estos minutos que nos queda, ¿no? Me voy a tomar el atrevimiento, que nos digas quizás unas palabras para poder concluir, ¿no? Algunas recomendaciones o algo para concluir este espacio, pero quisiera que lo hagas primero en inglés y después en castellano, ¿ya? Porque nos escuchan justamente en este espacio personas también, ¿no? De diferentes lugares del mundo, así que para que justamente disfruten, ¿no? De tu pronunciación y todo ello que a mí me encanta en lo personal. Sí. Oh, really? Thank you, thank you.
Well, a piece of advice, a recommendation, you mean like for all your audience. Yeah, the one thing that I could recommend, and as I said before, coaching is not about giving advice to someone, but if I could give you another piece of advice, is to, especially to, review information on your own or practice things on your own and get things done on your own, is to have absolute clarity on what it is that you're going to do. Let me tell you what I mean by this. For example, if you have some homework to do, or you have a task at work or at university, and you don't know exactly when you're going to do this, you're going to procrastinate. So the solution, the antidote for procrastination, in my opinion, is to know exactly when you are going to do your homework, when you're going to do the consolidation activity. It's to know how you're going to do it, because if you don't know how you're going to do this, you're going to also procrastinate. So you need to know when you're going to do it, you need to know how you're going to do it, and you need to know for how long you're going to do it. So if you have these elements in place, chances are that you will take action towards finding a solution and doing the thing that you need to do. So that solution for procrastination would be absolute clarity on what it is that you need to do. And that'll be my piece of advice. Oh, thanks a lot. Muy bien. Ahora, los que aún no bien no entendieron quieren saber qué has dicho, Juan Carlos, Oh, así ¿qué que dije? Ni yo lo sé. No, no, estoy bromeando. Pero me refería a que algunas veces tenemos problemas justamente a la hora de realizar las cosas y siempre las dejamos para el último minuto. Desde mi punto de vista, ¿por qué uno procrastina? Es porque no tiene claridad en lo que tiene que hacer o cómo lo va a hacer o cuándo va a realizar esta actividad. Entonces, en vez de realizar lo que tengo que hacer, me siento y me pongo a pensar qué día de la semana yo puedo hacer esta actividad. Digamos que es un sábado por la mañana. Entonces, si tengo el día exacto, tengo la hora exacta y tengo cómo voy a abordar esta tarea, este tema, este email que tengo que responder, si sé todos estos pasos, mi cerebro me va a apoyar porque va a pensar de que no voy a gastar demasiada energía en esta actividad y me va a apoyar en la ejecución de la actividad. Entonces, la solución para la procrastinación es tener claridad absoluta. ujú. Ujú. Entonces ya Así. sabe, ¿no? Si uno está animándose justamente a poder potenciar esta enseñanza con respecto al idioma del inglés, o quizás está planeando ir al extranjero y quieren aprender de forma rápida y práctica, pueden contactarse con Juan Carlos. Y bueno, Juan Carlos, muchas gracias justamente por lo compartido, por esa perspectiva tan rica, tan clara y transformadora, ¿no? Con respecto a lo que es la herramienta del coach. Así que, ¿qué más te puedo decir? Mil gracias. Para No, mí ha gracias. sido un gusto justamente tenerte con nosotros y a todos los que nos están siguiendo, no olviden que nuestro próximo encuentro es los primeros miércoles de cada mes. O sea, nuestro próximo encuentro sería el 2 de julio, ¿no? Por aquí, por Conexión Plus, en tu programa Mente y Corazón en Conexión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes y sé que están de aniversario, así que Estamos felicitaciones de aniversario. y que sigan muchos más. Muchas gracias. Hasta pronto, gracias.